cuando mi amigo Ernesto me dio la oportunidad de inaugurar junto con él este congreso, quiero decirles que ha sido extraordinariamente alentador ver el entusiasmo, la participación, el nivel científico de este congreso. Y lo que vamos a hacer ahora en este encuentro colombiano de VIH es tratar de darle otra dimensión al conocimiento científico, y que es la utilización de ese conocimiento y la expertise en lo que se refiere a la realidad local para la identificación de brechas, barreras y en el fondo para mejorar la respuesta a nivel de los países y a nivel colectivo, a nivel latinoamericano, frente a una epidemia que la verdad nos está asolando en la región. Entonces, frente a las preguntas que plantea Ernesto, que se caracteriza por hacer preguntas de fácil respuesta, ya vimos la del tercer 90, que la respuesta era no, que no vamos a llegar. Esto de quiénes somos y por qué, quise invertir la pregunta y partir con el por qué. El por qué está en estas cifras. Latinoamérica en los números no anda bien. Si ustedes se fijan, vive alrededor de 2 millones de personas, el rango es de 1,4 a 2,1 millones de personas con VIH. Se producen 100.000 nuevas infecciones todos los años, y esa es una cifra que no ha variado en los últimos años, no está disminuyendo el número de nuevas infecciones. Y si ustedes comparan las nuevas infecciones, hay que hacerlo en base a población, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si miran con la penúltima fila, en Latinoamérica se producen más nuevas infecciones al año que en Europa y Europa Occidental y Norteamérica en conjunto. Solo en Latinoamérica tenemos más infecciones que en toda Europa, Estados Unidos, y más nuevas infecciones que en Europa, Estados Unidos y Canadá. Más grave todavía es la tendencia en el tiempo. Estos son datos oficiales de ONU-SIDA, y ustedes ven que en 5 países que seleccionamos para estos efectos, el número de nuevas infecciones o se mantiene estable o va en aumento, como es el caso dramático de Chile, que es uno de los que más ha aumentado junto con Guatemala, como veíamos, las nuevas infecciones. Pero aquí en este diapositivo ya salta la primera inquietud para este encuentro, y es que Colombia aparece con un número de nuevas infecciones en descenso, según ONU-SIDA, entre los años 2005, 2010 y 2016, en forma claramente diferente a lo que ocurre con Argentina, que está estable, ¿no es cierto?, con Venezuela, que está estable, y claramente con Chile y Perú, que muestran una tasa oficial de reportes de gobiernos en aumento. Esto nos pone en el escenario que ya les mostré, ¿no es cierto?, de que tenemos tasas de incidencia de nuevos casos que son sobre 0,10 por mil, y en varios países sobre 0,20 por mil. Y claramente esto confirma lo que les mostraba en la tabla inicial. Las tasas de incidencia en Europa Occidental son menos de 0,10. Entonces, habiendo más población, tienen menos nuevos casos, incluso si sumamos Europa y Norteamérica, menos nuevos casos que Sudamérica. Entonces, ahí surge la pregunta, porque una cosa es mostrar estos gráficos, esmerarse en que los colores salgan bonitos y decir, mira, esta es la situación. Pero de lo que se trata es decir, ¿por qué esto está pasando y qué es lo que podemos hacer? Y ahí les puse este ejemplo, que es un iceberg, ¿no es cierto?, que está aumentando su tamaño, o subió su tamaño, el número de nuevas infecciones. Entonces, ¿qué es lo que puede haber ocurrido? Que el nivel del agua haya bajado. ¿Qué significa que el nivel del agua haya bajado? Que estamos diagnosticando más personas que padecen de una enfermedad crónica y que no se conocían. Entonces, habiendo la misma magnitud de una enfermedad crónica,
tenemos una mayor incidencia porque estamos detectando más. Es como si fuéramos, no sé, hubiera aquí en Colombia 1 millón de diabéticos, pero hubiera solamente 500.000 diagnosticados. Si le hacemos glicemia a todo el mundo, vamos a diagnosticar 500.000 más y vamos a decir, subió al doble el número de diabéticos. No, diagnosticamos a los que no estaban diagnosticados. Pero también está la posibilidad que estemos viendo más nuevas infecciones porque la prevalencia esté aumentando. No estamos detectando más, sino que la magnitud del problema es mayor. Y también, por cierto, está la posibilidad que esto sea un escenario mixto en que a lo mejor en algunos países se está diagnosticando un poco más y en otros efectivamente la prevalencia está aumentando. Si vamos a las prevalencias, las estimaciones de prevalencia, porque hasta aquí teníamos datos de nuevos casos que son datos más o menos formales. Ya cuando entramos a estimar las prevalencias, entramos en escenarios que tienen que ver con programas estadísticos, con algunas prevalencias específicas en ciertas poblaciones. Y acá les puse 3 colores. El verde, que son las regiones, los continentes para los cuales ONU-SIDA ha hecho estimaciones de prevalencia en descenso. Y ustedes ven que está África, que el año 2014 tenía estimaciones de prevalencia de 2.2, 2.1, 2.0. Estamos hablando mucho más del 0.2 que tenemos en Latinoamérica, pero la estimación de prevalencia va en descenso. En África del Sur, de 7,3, imagínense, 7,3 a 7,2 y a 7,0. Y a nivel global se mantiene estable. Al igual que los que tienen ustedes en amarillo, en que tienen, por ejemplo, Europa Occidental y Norteamérica, que tienen una prevalencia estimada estable en 0,3. Y después tienen las regiones en las cuales ONU-SIDA estima que la prevalencia va en aumento. Y junto con Europa Oriental, los ex países de la Unión Soviética, en que la prevalencia se ha ido ajustando de 0,7 a 0,8 a 0,9, y también son los países, ustedes se acuerdan en el mapita que les mostré recién, que salen en rojo en Europa, fíjense que aparece Latinoamérica y el Caribe, en que la prevalencia, la estimación de prevalencia se ha ido ajustando de 0,4 a 0,5, en el Caribe de 1,2 a 1,3. Entonces, si uno mira estas estimaciones, no es que el mayor número de casos esté en Latinoamérica y el Caribe, eso lo sabemos, sigue estando en África, pero las regiones donde se reportan tasas de incidencia en aumento y donde se estiman prevalencias en aumento, estamos nosotros. Por lo tanto, la realidad de Latinoamérica es que parece que el iceberg está más grande. Hay más incidencia, pero también hay estimaciones de prevalencia en aumento. Entonces, queda claro el porqué. Pero hay otro porqué. Yo les mostré ayer las guías, cuando hablábamos de Integrasa, las guías norteamericanas, las guías europeas, que ustedes saben, los inhibidores de Integrasa están de la línea roja hacia arriba, y ustedes se fijan cómo han ido migrando las distintas guías hacia que los inhibidores de Integrasa sean la primera opción de terapia. Y si ven las guías de algunos países latinoamericanos, hay algunos que no están incluidos, por ejemplo, México, Colombia y Chile tienen raltegravir como droga de primera línea, Uruguay, Venezuela, Perú, Ecuador lo tienen como una opción, pero no es la primera línea, y nuestras guías siguen estando basadas principalmente en efavirenz y también en inhibidores de proteasa. Entonces, tenemos una realidad regional que es delicada en términos del aumento de la incidencia y de las estimaciones de prevalencia, y por otro lado tenemos estándares de manejo que claramente son distintos de los de países donde las prevalencias van en descenso y el problema se está controlando. Entonces, ese es el porqué es tan necesario que tengamos un conocimiento cabal de la epidemia y también se generen propuestas para ir mejorando la respuesta a esta situación. Entonces, yendo al quiénes somos, bueno, eso somos, o esto es una parte de lo que somos, nunca hemos logrado todavía, y espero que lleguemos al hito histórico de juntar a todos los miembros del taller, pero por lo menos cada vez que nos juntamos pasamos de los 80, y la verdad es que
somos profesionales de la salud que nos desempeñamos en atención clínica del VIH principalmente, de 12 países, como ustedes saben, y que básicamente tenemos los mismos conocimientos, los mismos problemas de manejo, pero tenemos por sobre todo la inquietud de hacerlo mejor. ¿Cuáles son los objetivos del taller latinoamericano? Primero, salir de esto que era el clásico de Latinoamérica, de que no hay datos, a la etapa de decir, mira, tenemos datos, nuestros datos muestran que la cosa no está bien, pero no podemos hacer más porque es muy caro, porque no tenemos posibilidades, porque tenemos todos estos problemas, porque somos muy heterogéneos o distintos otros argumentos, a una etapa proactiva de tratar, como les decía, de mejorar los estándares de respuesta a la epidemia. ¿Y qué hacemos para ir en esta dirección? Para lo de no hay datos, generar una investigación epidemiológica independiente que surge de los mismos centros donde se atienden las personas con VIH y que es complementaria con la información oficial y también con otras iniciativas de investigación regional, como la Cohorte Latina, como Casanet, que hacen una investigación con objetivos más específicos, o incluso, diría yo, con un análisis más exhaustivo del caso a caso a través de fichas individuales y no de reportes agrupados como lo hacemos nosotros, sin identificación ni mecanismos que permitan llegar a la identificación de los pacientes. Pero la investigación epidemiológica tiene como objetivo esto que estamos haciendo: análisis de datos, análisis, discusión y buscar nuevas necesidades de obtención de datos para ir generando mejores respuestas. Y por cierto, la construcción de capacidades basadas en la evidencia científica internacional, pero también en la evidencia local. Y esa construcción de capacidades es muy importante porque no solo tiene metodologías diferentes a lo que son las metodologías tradicionales de educación continua, sino que además pretende llegar a personas o grupos de personas que habitualmente no acceden a esta educación continua. Y respecto de mejorar los estándares, esto pasa por la generación de propuestas, y aquí tienen en concreto una propuesta, que son los estándares latinoamericanos, que como muy bien decía Ernesto, queremos poner a disposición de ustedes, como ya lo hemos hecho en otros países, generar la capacidad de abogacía, de interacción con los gobiernos, con las sociedades científicas, con la sociedad civil, para ir dando pasos adelante en los estándares de diagnóstico y tratamiento. Y eso ya se ha logrado en varios países que han ido mejorando sus estándares en el último año. Y para ello es muy importante el trabajo en red, pero el trabajo autónomo. Y esto quiero ser muy claro, nos ha pasado en encuentros con médicos de sociedades científicas de distintos países y con autoridades de gobierno que sienten que nosotros somos como una especie de OPS que viene a dar normas, y no es el caso. Se trata de decir, mire, estos son los datos, vean cuáles son sus brechas, estas son las propuestas, y que localmente y en forma autónoma esta red sea una contribución. ¿Cómo funcionamos? Funcionamos a través de redes nacionales que se están fortaleciendo. Puse arriba el SIDA Chile no por una especie de chauvinismo, sino que porque fuimos los primeros. Nosotros tenemos una red de todos los centros de atención y todos los profesionales que atienden VIH desde el año 2001. Pero esto es lo que ustedes también hacen en Bicol, que es la red que ustedes tienen y que lidera Ernesto junto con varios de ustedes. Existe el taller venezolano y yo siempre lo destaco en la persona de ustedes porque, por Dios, que es difícil hacer un taller venezolano y de verdad a mí me produce mucha admiración el esfuerzo y el ahínco que ustedes ponen en eso. Y actualmente podemos decir que ya está en formación una red argentina, Ecuador ya también recogió el guante y así que cada país tenga una red local que se articule con el nivel central que manejamos como una entidad que se llama
le ponemos los nombres en inglés porque es más fácil obtener recursos, no porque nos guste así como hacernos los internacionales, que es Latin American Continuous Medical Education. Como les decía, la red incluye 12 países. En Sudamérica tenemos, la red son los países de Latinoamérica y el Caribe hispanoparlantes. Por ahora no estamos abarcando ni el idioma portugués, ni Haití, ni todos los países islas de Centroamérica que son angloparlantes o francoparlantes. Y por lo tanto, de nuestros países objetivos en Sudamérica, dejando fuera Brasil y las Guayanas, ¿no es cierto?, tenemos un punto rojo que está por desaparecer, que es Bolivia, y el otro punto rojo que es Uruguay, que son los únicos dos países que no están participando. Y en Centroamérica y el Caribe sí la tarea es mucho más difícil porque tenemos Guatemala, Costa Rica, Panamá, nos faltan varios países que convencer de integrarse, y en el Caribe tenemos solo República Dominicana. De todos estos países surge esta información que yo les digo, que se entrega en forma de tablas con números, no hay pacientes detrás de esto, y hacemos 2 veces al año estas reuniones democráticas de coordinación y análisis de datos, que son los talleres, además de estos encuentros nacionales de análisis de la realidad local y de construcción de capacidades. Un congreso, que este es el segundo, el que se hace ahora en Colombia, y un curso anual de difusión científica, grupos de trabajo en línea que trabajan en la publicación de los papers, del reporte anual y en la redacción de estos estándares y de los estándares que ahora se están comenzando a elaborar, de estándares de testeo y prevención. Y todo este trabajo se hace en colaboración estrecha y como afiliados a la Asociación Panamericana de Infectología. Esta es la línea de tiempo. Nosotros partimos en septiembre de 2014 en Santiago y después se han realizado 8 talleres hasta el taller de Bogotá el día miércoles, en los cuales se ha ido aumentando la participación en cuanto a países y también la construcción de la información con una información cada vez más completa y de la misma manera más verificable, más sólida y también mejor trabajada epidemiológicamente. ¿Cuáles son los encuentros nacionales en que se ha hecho el lanzamiento de estos estándares? Me faltó Panamá, que fue donde se lanzaron originalmente los estándares, pero no fue un encuentro propiamente tal, pero ya se hizo un encuentro en Asunción, un encuentro en Santiago, otro en Lima, en Quito, Rosario, y este de ahora vendría siendo el 6º encuentro nacional, y créanme que con resultados muy positivos. El primer congreso se hizo en junio del año pasado en Chile, este segundo congreso y el tercero ya está planificado para el primer semestre del próximo año. Estos son en distintos países, y el curso de terapia antirretroviral en Latinoamérica, que se va a hacer en diciembre. Y nos quedan 3 encuentros nacionales este año: el de Costa Rica en un mes más, el de Bolivia en septiembre y el de República Dominicana en noviembre. Y esto es la cantidad de pacientes que hay en el taller. En la tabla de la izquierda, el total de pacientes al que llegamos el 2017, en el cual están considerados tanto los reportes de pacientes activos como inactivos, con un total de 115.000 pacientes, los que tenemos al día de hoy con un censo realizado el 31 de diciembre de 2017, que son 70.755 pacientes activos en control, el 95% de ellos en terapia, y con algunos que están en rojo, que son los países que están un poco atrasados en el envío de datos, pero que los van a enviar antes del 30 de junio, con lo que pensamos que vamos a tener alrededor de unos 90.000 pacientes activos, que representa más o menos el universo de 115.000 pacientes. Y esta es la distribución del número de pacientes activos por país.
En este momento aparecen como los con mayor representación, Colombia en primer lugar, y lo quiero destacar, con 16.994 pacientes, Chile con 15.000, México con 15.000 prácticamente, y Argentina con 13.000, pero hay países que están retrasados en su reporte como Ecuador, como Perú, y con lo cual también este número va a aumentar. Y esto, si de las cifras iniciales que yo les mostré, si tomamos el total de pacientes en control en los países que forman parte de este taller, en base a lo que son las estimaciones de lo que sale ahí el GBD, el Global Burden for Disease Study, for the Study of Diseases, esa es la estimación de personas que ellos tienen en estos países, y si ustedes ven, si bien es cierto, el porcentaje de ese total país que está en el taller es variable entre países que tienen muy poquita muestra del total de pacientes, como República Dominicana, que es un 2%, hasta países que nos salió más del 100%, como Chile, lo que claramente lo primero que demostró es que la estimación del GBD estaba claramente errónea, pero en total, la cifra que les quiero destacar es que del total de pacientes que están en terapia antirretroviral en Latinoamérica, los datos que tenemos corresponden al 29% de ese total en esos países. Por lo tanto, es una información muy sólida, y cuando se hacen las distintas sensibilizaciones para ver la representatividad de la muestra, salen las curvas planitas y con los mismos intervalos de confianza, porque es una muestra muy grande. Y además tenemos esta otra línea de investigación, que es el reporte de los pacientes, de las cohortes de pacientes que van ingresando año a año, y tenemos cohortes de ingresos desde el 2013 hasta el 2017 que han ido en aumento desde 5.000 hasta 12.000, y que nos han permitido un seguimiento de outcomes, de terapias iniciadas, etcétera, que también es sumamente valioso. Esto en términos generales es lo que recolectamos en lo que llamamos objetivo cero, cuáles son las características de los centros, si hacen cargas virales, genotipos, si tienen episodios de desabastecimiento, registros en ficha electrónica, se hace un análisis diferenciado según si son capital o provincia, si tienen un financiamiento público o privado. Y por ejemplo, tenemos datos de cómo es la disponibilidad de profesionales en atención directa, la cobertura que hay, por ejemplo, de enfermeras o matronas, o parteras, como le llaman en algunos países, de químicos, farmacéuticos o de agentes comunitarios, y ustedes ven que hay diferencias respecto de la disponibilidad de profesionales. Después hacemos estos censos por edad, por sexo, etcétera, que nos permiten, por ejemplo, decir que en este momento, del total de pacientes activos, que son, como les muestro ahí, 75.000 pacientes de 9 países, faltan algunos países por reportarles, insisto, porque el cierre es al 30 de junio, y vean que del total de la muestra que nosotros tenemos, el 22,2% de los pacientes que están en control son menores de 30 años. Y otro 22,7% en este caso son mayores de 50 años. Y eso nos permite ir comparando con los censos previos, en los cuales, por ejemplo, el año pasado, el grupo menor de 30 años era 20,2 y creció, porque están ingresando muchos pacientes jóvenes, y el grupo de mayores de 50 también creció, no tanto porque estén ingresando tantos pacientes, pero porque se nos van envejeciendo los pacientes. Entonces, con esto podemos ir construyendo curvas de envejecimiento de nuestros pacientes en control. Además, tenemos la distribución obviamente por sexo, y acá tienen ustedes para toda la muestra, hecho país por país, y vean que el 22,5% de los pacientes en control son mujeres, con países que tenemos menos proporción de mujeres, como Chile, México, y otros que tienen más proporción de mujeres, como Colombia, que tiene 25,9 en esta muestra, y el caso de Argentina, que salió un número muy alto y que estamos revisando lo mismo que el de Guatemala, porque estas son también cifras que nos están diciendo qué está pasando con la epidemia. Por ejemplo, este dato es muy importante para lo que interesa a UNUCIDA, que es las cascadas, ¿no es cierto?, los 90-90-90, que el 95% en todos los países, 94 hacia arriba, el 94% hacia arriba de los pacientes que están en control está en terapia.
O sea, estamos cumpliendo con poner los pacientes en control en terapia antirretroviral. Y esto es lo que recolectamos para los casos que van ingresando por grupo etario, por edad, para cada año, del 2013 al 2017, y podemos ir viendo a lo largo de cada año qué ha ido pasando con la distribución por sexo y la distribución por edad, y ustedes ven claramente que del 2013 al 2017, en los ingresos de ese año, la proporción de jóvenes entre 15 y 29 años aumentó significativamente. O sea, claramente aquí hay un indicador de que entre las personas que están ingresando estamos viendo cada vez más una proporción mayor de jóvenes, y esto se ve en estas curvas que están también por edad y por año, que son las curvas crudas, después están las ajustadas, en que vean que los grupos etarios menores están claramente aumentando su representación entre los ingresos, y lo mismo lo podemos hacer por país, y acá ustedes ven que en el último año, nuevamente Argentina, el 20,5 eran mujeres, lo otro era en el censo, aquí están los ingresos del último año, y nuevamente tenemos Argentina, que tiene una proporción mayor de mujeres, y Colombia, en este caso, que aparecía con una proporción mayor, ahora entre los ingresos del 2017 aparece por debajo de ese 20,5% de proporción de mujeres. Lo mismo si vemos en los que ingresaron el año 2017, menores de 25 años esta vez, vean que fue el 28,6% de los dos primeros, 15 a 19 y 20 a 24, el 28,6%. Y los países que tienen un poco menos de jóvenes, en este caso aparece Argentina. Respecto de cómo se presentan, aquí tienen la evolución de los CD4 del año 2013 al 2017, en que los de menos de 200 se ve una tendencia que pareciera por lo menos no ir aumentando, pero tampoco va disminuyendo, y sí parece ir aumentando levemente la presentación oportuna con diagnóstico o presentación a cuidados con CD4 mayores de 500. Este es otro dato importante, cuánto nos demoramos en iniciar terapia, y vemos que el 2013, dentro del primer año, le iniciábamos la terapia al 78% de los pacientes y ahora le estamos iniciando al 91%, o sea, nos estamos acercando a un inicio más precoz de la terapia. Respecto a las drogas que estamos usando, esto es muy relevante, seguimos usando principalmente Efavirenz, y la primera línea que ustedes ven es cómo ha ido aumentando progresivamente el uso de tenofovir con 3-TC o FTC y Efavirenz, y ha ido disminuyendo afortunadamente en la línea azul con puntos el uso de otras combinaciones con Efavirenz, y me refiero particularmente al uso de sidobudina en la región, pero también se ve como menos del 5% de los pacientes está iniciando terapia con un inhibidor de integrasa, que son los estándares de manejo en muchos países. Y finalmente, respecto de los outcomes, vale decir los desenlaces, eso nos permite ir construyendo cascadas y viendo distintos escenarios de cómo nos estamos acercando al 90-90-90, pero también hacemos evaluaciones de cuáles son las brechas, cuáles son las dificultades para la implementación de medidas que apunten a mejorar el testeo, a mejorar la prevención, y vemos cuáles son las dificultades, por ejemplo, para una oferta más amplia del test a nivel de la atención en salud, de un consentimiento más expedito o incluso de la recomendación de la prevención farmacológica. Todo esto está traducido en estos estándares que les vamos a entregar, que son estándares muy completos, son 12 capítulos que abordan distintas áreas del diagnóstico, el modelo de atención, el tratamiento. Hay 72 recomendaciones, muchísimas citas bibliográficas, tiene tablas y gráficos de uso muy útil y práctico en lo cotidiano, en que ustedes pueden ver un paciente joven que tiene determinados estilos de vida o de alimentación, estas son las terapias preferidas, las alternativas, etcétera, y es lo que ponemos ahora a su disposición. Esta es la última foto, la que tomamos también el miércoles del octavo taller latinoamericano que se realizó acá en Bogotá, que fue extraordinariamente positivo en términos de tomar definiciones respecto de las futuras líneas de investigación, las publicaciones, la elaboración del reporte anual y también de los estándares de diagnóstico, de testeo y prevención. Pero quiero terminar esta vez con esta foto que me facilitó Pablo, que fue del encuentro argentino de Rosario,
muy similar a lo que estamos haciendo acá, que además nos pone el sello de que esto no solo es en las capitales, y me imagino que representa una esperanza para Cali, Medellín, de que tengamos algún encuentro fuera de la capital, y la verdad extraordinariamente productivo, con muchos médicos de regiones. Ustedes ven la convocatoria. Quiero felicitar específicamente a Pablo por el trabajo que efectuó. Se obtuvieron conclusiones muy importantes respecto de enfrentamientos regionales de la epidemia, y lo mismo lo que vamos a hacer ahora es analizar específicamente la data de Colombia, la data oficial de Colombia, después los datos que hay en el taller de Colombia, de manera de poder identificar las brechas. Muchas gracias.